La rúbrica que les mostré la semana pasada, que es para la entrega de la semana 13, es decir, dentro de 8 días, tiene la corrección de la definición del problema, del concepto de proyecto, el ajuste de las alternativas, que les dije que era simplemente como a manera de recordación, obviamente que ustedes ajustaran las alternativas de acuerdo a los comentarios que les había dicho cuando las presentaron, y traerlas aquí para recordación para poder saber cuáles fueron las alternativas que compararon. De allí venía la aplicación de la metodología del AHP, que era escoger 5 criterios y en este punto me iban a mostrar todo el esquema jerárquico del AHP que tenía los diferentes números con el cálculo final que sugería cuál era la alternativa ganadora, y allí me debían comentar cuál era la conclusión final. Es decir, bueno, esta fue la alternativa que resultó ganadora, pero nosotros encontramos en estas otras alternativas, por ejemplo, en la alternativa del compañero tal, esta característica estaba muy buena, en la alternativa de tal compañero esta característica estaba muy buena, y esas dos las cogimos y las fusionamos o las asociamos con la alternativa ganadora. Y de allí surgió esta propuesta. Que es la propuesta que se muestra aquí, ¿sí? Que les pedí pues hacer como la parte del videíto, pero ese videíto que se iba a hacer pues ya era como a manera de maqueta, ¿no? Que ustedes utilizaran ya gráficos más acercados al detalle pues de cómo van a ser realmente, que puedan explicar el funcionamiento, digamos, si ustedes propusieron tarjeticas, entonces que hagan ya las tarjeticas, que sí, como ese tipo de cosas para cada vez más irnos acercando a la propuesta final. Y les dije que los puntos que quedaban pendientes eran estos dos: esta de definición de criterios técnicos, el tema del análisis morfológico, que era el tema que vamos a ver en esta clase. Entonces pilas, porque lo que veamos aquí en la clase, en la parte teórica, es lo que van a tener que presentar la semana que viene en estas dos partecitas que hay acá. Bien. Eh, entonces, bueno, vamos a salir primero de esa parte teórica y al final dejamos un espacito para resolver inquietudes, quedando pendiente pues este tema de lo que les decía eh, de los parciales, donde pues básicamente pues resultan favorecidos ustedes ahí con una o dos décimas, dependiendo obviamente de lo que hayan sacado. Entonces, listo. Vamos a ver el tema del análisis morfológico. Bueno, primero de las especificaciones de producto y luego del análisis morfológico. Entonces, bien, nosotros veníamos hablando acerca de el análisis funcional. El análisis funcional, que era este análisis de caja negra y caja transparente como el método utilizado para hallar la función principal y las funciones secundarias, es decir, todas las funciones que unidas están en pro para hallar la función principal. Eh, y luego, después de haber aplicado caja negra y caja transparente para hallar precisamente esas funciones y subfunciones, entonces hicimos la metodología del árbol de funciones y medios, que es lo que nos permite acercar precisamente esas conclusiones que hallamos en el método de cajas, en el análisis funcional, para entender cuáles son las implementaciones o los medios a través de los cuales vamos a llevar a cabo el funcionamiento de la propuesta. Entonces el árbol de funciones y medios, pues es este árbol o este esquema gráfico que me permite ver a través de cuáles medios, materiales, mecanismos, acabados, bueno, diferentes características, voy a poder resolver los aspectos técnicos de la propuesta del producto como tal. En este caso, de acuerdo al proyecto formativo integrador, pues el juego que cada uno de ustedes está haciendo.
Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de las especificaciones del producto, porque se supone que toda esta metodología nos lleva a generar esas especificaciones, no solamente del producto, sino a nivel técnico, a nivel legal, a nivel de producción, a nivel, bueno, de mercadeo, a nivel de, sí, ¿se acuerdan la presentación em, que venía después, la parte de la presentación que venía después del análisis funcional, donde hablaba que habían especificaciones técnicas de producto, de funcionamiento, de producción, de legales, bueno, habían varias ahí que eran como ocho grandes grupos o grandes familias de especificaciones técnicas que había que elaborar. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver cómo el proceso está pasando, digamos, de ese desarrollo de alternativas generalizado que fue propuesto a través de los conceptos, del concepto de proyecto, de diseño y de producto, y que por supuesto entra en una fase de detalle en diseño, es decir, ya estamos saliendo del aspecto creativo, de la fase creativa para entrar a la fase de ejecución. Entonces la fase de ejecución simplemente pues es lo que está relacionado a la producción del producto. Entonces aquí hay que mirar los aspectos en relación a, bueno, qué materiales vamos a utilizar, cómo van a ser las herramientas que van a producir ese determinado producto. Eh, sí, a ver en detalle, el diseño en detalle y poder especificar técnicamente para llevarlo a la producción y que sea una realidad. Entonces vamos a hablar acerca de esas especificaciones técnicas, es decir, de los aspectos técnicos y funcionales de las diferentes propuestas. Bueno, criterios técnicos, los objetivos y las funciones. Esto era lo que veníamos nosotros trabajando desde que nosotros hallamos lo que eran atributos de producto, que los clasificamos en las cuatro grandes familias: metas, objetivos, restricciones, funciones y medios. Entonces, ¿de dónde nacen los criterios técnicos? Pues salen precisamente allí. Entonces, los objetivos y las funciones son planteamientos de lo que debe lograr o hacer un diseño. Si recuerdan que objetivos es lo que el diseño debe llegar a hacer, funciones es lo que debe hacer para ser exitoso. Pero normalmente no se establecen en términos de límites precisos, que es lo que hace una especificación técnica. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Hasta el día de hoy nosotros hemos elaborado un producto que parte de diferentes o de la identificación de diferentes atributos de diseño. O sea, conocemos cuáles son las características, pero siempre lo hemos hecho de una manera generalizada. Siempre decimos, el objeto debe ser liviano. Sí, pero liviano es cuánto, está en qué rangos hay. Sí, que eso sí me lo dice, digamos, de alguna forma los requerimientos, pero cuando nosotros hablamos de requerimientos técnicos o de especificaciones técnicas de producto, pues estamos hablando ya de elementos precisos para poder llevarlo a la producción. Entonces, hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de especificar precisamente ese tipo de detalles en los atributos que tenemos. Siempre hemos hecho énfasis en el rendimiento que debe alcanzar la solución y no en un componente en particular como medio para alcanzar dicho rendimiento. Entonces, a través del análisis funcional nosotros encontramos las subfunciones que, unidas entre sí con las entradas y las salidas, pues están formando la función principal. Pero también tenemos claro algo, y es que estas subfunciones y esta función principal nunca habíamos tenido la oportunidad de ver. O sea, si yo digo contener, o sea, si hay un elemento del producto que dice contener, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la licuadora, contener la fruta, contener el agua, contener el hielo, contener el azúcar, bueno, todo esto, listo, pero específicamente cuánto debe contener, cuánto volumen, ¿sí? Cuánto peso. Entonces, aquí es donde vamos a poder especificar ese valor. Entonces, aquí es necesario hacer un esfuerzo considerable para identificar las especificaciones técnicas apropiadas y asegurar que cada una de estas se pueda expresar en unidades que puedan ser medidas. ¿Para qué? Pues para que posteriormente se puedan implementar. Entonces, ese es el detalle que vamos a generar acá. Bueno, ¿qué es un criterio técnico? Entonces, según este autor, Ulrich, es la descripción de lo que el producto tiene que hacer siendo explicado
de forma precisa y mesurable. Es decir, es lo que el producto hace, pero expresado de una manera que se pueda medir para que se pueda implementar. Entonces, según Ulrich, el criterio técnico debe estar compuesta por medida y valor. Entonces, la medida, un ejemplo de medida, pues el promedio, el tiempo promedio para ensamblar un objeto. Y el valor, pues estamos hablando de lo que le da el sentido a esa medida. Entonces, hemos venido también definiendo esos detalles con las restricciones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, como objetivo, el producto debe ser liviano. Claro, pero en la restricción, entonces lo proyectamos de manera que pueda ser medido para ser implementado. Entonces, el objeto debe pesar menos de 1 kilogramo. Entonces, ahí estamos añadiéndolo como un criterio técnico. ¿Por qué? Porque obviamente estamos añadiéndole medida y valor, que son los dos componentes de los criterios técnicos. Y ahí está describiendo qué hace, ¿sí? De forma medible. Entonces, cuando añadimos que debe pesar menos de 1 kilogramo, estamos añadiendo la medida, que es kilogramos. Y el valor, pues estamos diciendo que es 1, menos de 1, ¿sí? O menor a 1. Entonces, bueno, ¿cuándo establecemos estos criterios técnicos? Entonces, una vez se han extraído las necesidades del cliente y se han traducido en atributos de diseño, se toman de allí los objetivos como punto de partida para generar los criterios técnicos. Entonces, mire, ¿de dónde nacen los criterios técnicos? De los objetivos, es decir, de lo que el diseño debe llegar a ser. Esos mismos objetivos que nos sirvieron para hacer la metodología del árbol de objetivos, ¿correcto? Entonces, como ya nosotros sabemos el grado de importancia, vamos a poder ingresar a estos objetivos y poder interpretarlos, pero de forma mesurable, ¿sí? Es decir, que puedan ser medidos. Entonces, se debe tener en cuenta que cada objetivo tiene una importancia y que esa importancia es extraída de las matrices de comparación por pares. Entonces, nuevamente aquí la importancia de haber hecho el árbol de objetivos. Porque esto nos va a permitir identificar cuáles objetivos son más importantes que otros y en esos grados de importancia, pues de esa misma manera poder extraer esos criterios técnicos directamente desde allí, entendiendo cuáles son los objetivos más importantes y cuáles los menos importantes, pues para dar una mayor relevancia a los que son más importantes, obviamente. Entonces, por ejemplo, funciones, declaración de lo que el diseño debe cumplir o hacer. Entonces, apoyar la posición de una persona sentada. Objetivo, declaración de las características y atributos requeridos o deseados. Que tenga un bajo peso, que sea seguro, ¿sí? Es lo que el diseño debe llegar a ser. Y especificación es la articulación de los atributos del diseño en parámetros medibles. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que hay una función, es decir, el criterio técnico es como lo que relaciona la función con los objetivos. ¿Sí? Si la función es apoyar la posición de una persona sentada, entonces el objetivo debe ser que la persona tenga o que, digamos, el producto tenga bajo peso y que brinde esa seguridad precisamente para que se pueda desarrollar bien esta función. Entonces, en este caso, la especificación técnica, estaríamos hablando, por ejemplo, que el bajo peso podría ser un peso inferior a 400 newtons y que sea seguro es que los soportes aguanten 6000 newtons y la altura de la silla, pues, o el elemento en el cual se va a sentar la persona, no exceda los 500 milímetros. Entonces, aquí yo saqué las especificaciones técnicas de acuerdo, obviamente, a estas características. Entonces, esto es lo que me está garantizando, las especificaciones técnicas es lo que me está garantizando que efectivamente el objetivo y las funciones se puedan cumplir. Las especificaciones técnicas o criterios se presentan en 3 formas que representan lo que quiere el usuario en términos de características medidas que pueden ser implementadas para el análisis y diseño de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 maneras diferentes de generar las especificaciones técnicas. Hay especificaciones técnicas preescritas, es decir, las que vienen con los valores específicos de acuerdo al objeto a diseñar, o sea, las que por la naturaleza del objeto ya uno sabe cuáles son, ¿sí?
Las de procedimiento, pues aquí se sacan es identificando un procedimiento específico para que permita calcularlas. Entonces, a través, por ejemplo, de una fórmula o a través de, digamos, de un método como tal, digamos, de un método de comprobación que permita identificar, obviamente, ese valor o esa medida. ¿Listo? Entonces, en este sentido, pues va a tocar a aplicar a través de cálculos o diferentes metodologías para poder definir, obviamente, esos comportamientos eh, y extraer las especificaciones técnicas a través de un procedimiento. Y finalmente están las especificaciones técnicas extraídas de un desempeño, que esto es cuando ya se prueba, ¿sí? Se prueba, digamos, aquí yo lo planteo cuál es el procedimiento y aquí desarrollo ese procedimiento para poder identificar el nivel de desempeño que significa el logro del comportamiento funcional deseado. Ejemplos, o sea, ejemplo, porque esto está interrelacionado. Supongamos que yo estoy haciendo investigación, digamos, con unos arquitectos o con un grupo de ingenieros civiles. Entonces, quiero establecer, digamos, estoy haciendo un estudio sobre un nuevo material de concreto, ¿sí? Un concreto que tiene una nueva fórmula y que va a permitir, por ejemplo, que sea más resistente. Entonces necesito establecer precisamente, mira que como objetivo dice, el concreto debe ser resistente, ¿sí? Lo que estoy intentando hacer a través de de este procedimiento es hallar cuánto es resistente. Entonces, de manera prescrita, yo puedo decir, listo, este concreto me tiene que servir, por ejemplo, para, o sea, lo que normalmente sirve un concreto, por ejemplo, para, digamos, una calzada, la construcción de una calzada. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto tiene que aguantar como mínimo un concreto que está en una calzada? No, pues, no sé, un peso de 10.000 newtons, ¿sí? O digamos una volqueta de 60 toneladas o un camión de 60 toneladas, de 80 toneladas. Entonces, eso ya es lo que viene prescrito, o sea, el concreto debería aguantar eso, ¿sí? Sobre todo si va orientado a ese uso. Entonces, esa es la que viene prescrita como tal. Ahora, ¿cómo la hallo a través de un procedimiento? Entonces, a través de un procedimiento hay una fórmula, por ejemplo, a través de la cual yo puedo calcular la densidad del concreto para saber precisamente cuánto puede soportar. Entonces, aplico la fórmula, los valores de la fórmula y digo, ah, bueno, esto de acuerdo a los materiales o a los diferentes componentes que tiene este concreto, que lo están conformando, entonces puedo hallar a través de ese procedimiento de una fórmula matemática, puedo definir, por ejemplo, que este concreto aguanta X cantidad de peso por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, a través del procedimiento hallé el criterio técnico. Y a través del desempeño, entonces aquí hago la prueba. Entonces, si yo aquí establecí, por ejemplo, que el concreto está en capacidad de aguantar, qué sé yo, digamos, 1.200 kilos por pulgada cuadrada, por decirles algo que es una barbaridad de medida. Entonces, ¿qué hago? A través del desempeño, cojo un bloque de concreto y lo someto a una prueba real, ¿sí? Entonces, coloco una máquina que de pronto haga una prueba de compresión donde le aplique 1.250 toneladas o 1.250 kilogramos, más bien, en el área pues que había dicho que tenía y miro a ver qué le pasa al concreto. Entonces, si el concreto los aguanta, efectivamente fue un procedimiento exitoso. Y si no, pues entonces allá habría que establecer cuál es eh, el nuevo criterio técnico o especificación técnica. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cada uno, ¿sí? De especificaciones técnicas prescritas, de procedimiento o de desempeño. Entonces, aquí está. Ejemplos, prescritas. Entonces, yo puedo a través de la prescripción de lo que es naturalmente el objeto, puedo decir que este objeto esté hecho de aleación de aluminio 7075T6 y la parte más larga no supere los 500 milímetros. Eso es lo que, por la misma naturaleza de las funciones del objeto, me dice que debe tener el producto. ¿Listo? A través de un procedimiento, entonces la máxima tensión normal se calcula a partir de esta fórmula, tensión máxima, tan, tan, tan.
no debe exceder la tensión máxima admisible para la carga axial y de pandeo. Entonces, esto es la fórmula que me dice cuál es el valor que debe alcanzar como criterio técnico antes de que se deforme por la tensión puesta. Y a través del desempeño, entonces, cojo una máquina, le pongo una tensión, digamos, de 6.000 newtons o un peso de 6.000 newtons y entonces ahí ya el aparato o el producto o el material o lo que esté comprobando, entonces efectivamente veo si cumple o no cumple con eso. Es decir, si queda intacto, pues cumplió. Entonces quiere decir que ya establecimos el criterio técnico. En el momento en que yo le aplique 6.001 newtons, ahí mismo, pum, se cae, entonces aguanta hasta 6.000. ¿Qué quiere decir? Que establecimos, obviamente, el aspecto técnico. Entonces, se pueden extraer de esas tres maneras diferentes. A través de la parte prescrita, que es la naturaleza del producto, a través del procedimiento, que es a través de cálculos, y a través del desempeño es cuando ya probamos que esos cálculos sean ciertos. Ejemplo. Necesitamos diseñar una remachadora manual que permite insertar clavos en sucesión rápida, que sea ligera y que no presente retardos notables al clavar después de disparar la herramienta. Entonces, a través del árbol de objetivos nosotros identificamos esto que ustedes ven aquí, pues obviamente es como una especie de concepto de proyecto. Entonces, a través del árbol de objetivos nosotros especificamos que sea rápida, que sea potente, que sea económica, que sea fácil de manejar, que sea duradera y que sea liviana. Entonces, aquí tendríamos que evaluar dentro del árbol de objetivos cuál de los objetivos es más importante que el otro para poder establecer pues cuál es el que tiene el grado de importancia desde el punto de vista de establecer la especificación técnica del producto. Por ejemplo, si estamos hablando de una remachadora manual, el hecho de que sea rápida en su función puede ser, por ejemplo, cuántos clavos por segundo pone o cuántos clavos por minuto puede poner. Que sea potente, por ejemplo, cuántos clavos o de qué tamaño puede poner esos diferentes clavos, ¿sí? Porque no es lo mismo una puntilla de 2 pulgadas a una puntilla de 15 pulgadas. Que sea económica, entonces, ¿cuál es el costo? En pesos, en dólares, en lo que sea. Eso sería una especificación técnica. Que sea fácil de manejar, entonces, fácil de manejar puede estar dado ¿por qué? Por el peso del producto. Si es ligero, pues lo va a ser mucho más fácil de manejar. Que sea duradera, entonces duradera en términos de qué, de años, de semanas, de días, de horas, ¿sí? Entonces ahí vamos a establecer el criterio técnico y que sea liviana, pues también depende obviamente del peso. Entonces mire, objetivo, que sea rápida, que sea potente, fácil de manejar, duradera, liviana y económica. Entonces, que sea rápida puede tener estas tres especificaciones técnicas. Velocidad pico de clavado, un clavo por segundo. ¿Cómo definí eso? Lo puede haber definido de manera prescrita a través de un procedimiento o a través del desempeño, ¿sí? ¿Recuerdan estos tres cuadritos? Entonces, esos criterios técnicos los puede haber definido a través de la prescripción, de un procedimiento o de un desempeño. Entonces, que sea rápida, que la velocidad pico de clavado sea un clavo por segundo. También si es rápida, entonces quiere decir que la velocidad promedio de clavado debe ser de 12 clavos por minuto y que el máximo retardo del disparador sea 0.25 segundos. Cuando hablamos del retardo del disparador es que si yo pongo un clavo, el disparador va a estar listo para poner otro clavo en 0.25 segundos. Listo, entonces vamos con el segundo objetivo, que sea potente. ¿Qué características o qué criterios técnicos se deben implementar para que la clavadora de remache sea potente o de clavo sea potente? Que la energía de clavado sea menor a 40 joules por clavo. Que la fuerza de clavado sea hasta de 2.000 newtons. ¿Listo? Pues nuevamente, ¿cómo establecí esos criterios técnicos, esas especificaciones técnicas? Puede ser a través de un procedimiento, de la prescripción, o sea, la naturaleza del objeto, o a través del desempeño. ¿Sí? Nuevamente voy acá para que se acuerden. Bien, que sea fácil de manejar, que la masa de la herramienta sea menor a 4 kilogramos, es decir, que sea liviana, ¿no? Duradera, que el tiempo de vida sea mayor a 5 años. Liviana, que la masa de la herramienta sea nuevamente menor a 4 kilogramos. Y económica,
que su precio oscile entre los 75.000 y 123.000 pesos. Entonces mire que todos estos son especificaciones o criterios técnicos extraídos directamente de los objetivos y que adicionalmente me están dando, o sé que son criterios técnicos porque me están dando la idea de que tienen una medida y un valor. En este caso, un clavo por segundo, estamos hablando de medida y valor. 12 clavados por minuto, estamos hablando de medida y valor. 0.25 segundos, medida y valor. 40 joules, 2000 newtons, 4 kilogramos, 5 años, 4 kilogramos, 175, 123.000 pesos. ¿Listo? Entonces mire que todos tienen medida de valor, por eso se habla y se dice que son criterios técnicos. Entonces después de eso, ¿en qué consiste el método? Pues en poder evaluar, digo ya desde el punto de vista de la implementación, cuáles de estos criterios técnicos y objetivos están relacionados entre sí. Entonces yo lo que hago es comparar o poner en esta tablita los objetivos y los criterios técnicos, confrontarlos para poder identificar en cuál de ellos, o sea, cuál de estos criterios, perdón, cuál de estos objetivos se pueden resolver a través de estas especificaciones técnicas. Entonces, por ejemplo, que sea rápida va a estar dado por estos tres de acá: velocidad pico de clavado, velocidad promedio de clavado y máximo retardo del disparador. Para que esta se cumpla, entonces se deben dar estos tres. Para que se cumpla que sea potente, entonces se debe dar que la energía de clavado sea menor de 40 joules por clavo y que la fuerza de clavado sea hasta de 2000 newtons. Que sea fácil de manejar, entonces mire, también aquí comparte, por ejemplo, con que sea potente. O sea, si la fuerza de clavado es hasta de 2000 newtons, esto va a hacer no solamente que sea potente, sino también que sea fácil de manejar. ¿Ya? Entonces, mire que este objetivo comparte no solamente, no solamente tiene él solo como el tema de que sea fácil de manejar, que el peso de la herramienta sea menor a 4 kilogramos, sino adicionalmente comparte con otro de los objetivos, que sea potente, el beneficio que da esta especificación técnica. Listo, masa de la herramienta, entonces 4 kilogramos. Que sea duradera, que tenga un tiempo de vida mayor a 5 años, que sea liviana, entonces que la masa de la herramienta sea de 4 kilogramos. Entonces esto también está beneficiando, este criterio técnico, está beneficiando no solamente a que sea fácil de manejar, sino a que sea liviana. Y finalmente económica, que ofrezca un precio entre 75 y 123.000. Entonces estos punticos lo que hacen es evidenciar estas especificaciones técnicas, cómo se relacionan no solamente con los objetivos de los cuales salieron de manera prescrita, de procedimiento o a través de, siempre me olvida el último, de desempeño, sino que también me ayuda a identificar de una vez, cómo estas especificaciones técnicas, la mezcla de ellas, pues puede ayudar a resolver estos objetivos en términos del desempeño. ¿Ya? Entonces, bueno, de esa manera se sacan los criterios técnicos. Para el caso de ustedes, por ejemplo, ¿qué tipos de criterios técnicos pueden generar? Por ejemplo, la duración del juego, duración máxima del juego. Por ejemplo, aspectos como el tamaño de los diferentes componentes que tienen los juegos. Digamos, esto requiere un tablero de tanto por tanto, esto requiere unas fichas que son de tal material en específico, ¿no? Requiere, por ejemplo, unas fichas que son de ese tamaño, requiere, por ejemplo, unas cartas que son de tal tamaño, ¿sí? Entonces, especificar todos esos detalles, precisamente ya para ir pensando cómo llevarlos a la producción. Debe estar impreso, por ejemplo, a 4 tintas, debe estar, ¿sí? Para los que tienen elementos que están orientados hacia la producción. Listo. Vamos a ver entonces en lo que consiste el análisis morfológico. Bueno, primero que todo, cuando nosotros hablamos del análisis morfológico o cuando hablamos de morfología, ¿a ustedes les suena qué? ¿Qué es morfología?
como el aspecto físico, pues no sé si me entiendes entender como el diseño del producto como tal. Sí, tiene que ver por ahí, porque pues finalmente la forma es un aspecto físico, ¿sí o no? Pero cuando nosotros hablamos de análisis morfológico, o sea, la misma palabra morfología, bueno, logía, ustedes saben que la terminación logía es ciencia que estudia algo. En este caso, morfos, estamos hablando de la forma. Entonces, morfología es la ciencia que estudia la forma. Entonces, cuando hablamos de un análisis morfológico, de alguna manera nos estamos refiriendo a la manera o a un método que nos permite analizar la forma de un determinado objeto, ¿correcto? Entonces, venimos acá. ¿Qué es el análisis morfológico? Ojo, es un método analítico combinatorio. Es decir, a través de diferentes combinaciones propuestas o que propone el método, vamos a tener que hacer análisis de cómo son las partes para poder definir la forma de los objetos que estamos creando. Entonces, este método fue creado en el 69 por Fritz Zwicky, que es un astrónomo del Instituto de Tecnología de California, que permite el análisis morfológico, resolver problemas mediante el análisis de las partes que componen un objeto. Entonces, pille, aquí esto es muy consecuente con lo que nosotros estábamos hablando o hemos venido hablando acerca del análisis funcional. En el análisis funcional, y de allí la insistencia mía, la joda, pues, que siempre hicieran el análisis funcional expresado en funciones. Expresarlo en funciones era que verbo de acción acompañado de un sustantivo, ¿sí? Que permita, digamos, un objeto. Si yo tengo una entrada de agua, entonces un objeto que contenga el agua. Si yo tengo una entrada de detergente, entonces un objeto que contenga el detergente. Que entonces no lo expresen de cuál es la función del motor. No, pues que la función del motor es mover la canasta. Sí, pero ¿cuál es la función de la canasta? Contener el bolso que le va a meter, ¿sí? Para el caso eh, del brief del parcial. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando nosotros hablamos del análisis morfológico, estamos hablando de una metodología que permita resolver los problemas ante el análisis de las partes que componen un objeto, es decir, cómo esas diferentes subfunciones que nosotros hallamos dentro de la caja transparente cobran vida para convertirse en medios o implementaciones. Entonces, este método nos va a ayudar precisamente a poder no solamente proponer qué partes o microcomponentes van a poder armar esos macrocomponentes, sino que adicionalmente podamos crear innovación en la sinergia pues con todos estos elementos. Bueno, se basa en la concepción de que cualquier objeto está compuesto por cierto número de elementos, los cuales pueden ser aislados debido a que tienen identidad propia. Entonces esto era lo que nosotros veníamos hablando cuando yo les comentaba que cada objeto, o sea, los objetos uno tiene que verlos o los productos los tiene uno que verlos como elementos que están creados por macrocomponentes y microcomponentes. Entonces, como cuando les explicaba, les daba el ejemplo de la licuadora, el vaso es un componente que tiene una identidad propia, pero ese vaso a su vez como macrocomponente está conformado por elementos micro, como por ejemplo la tapa. La tapa sigue siendo un componente macro que también está compuesto por dos elementos micro, por ejemplo la tapita esa que se quita por donde uno mete los hielos y la tapa que cierra el vaso de la licuadora. El vaso de la licuadora a su vez tiene en la parte de abajo otros macro componentes, como por ejemplo el módulo de la cuchilla. Ese módulo de la cuchilla está compuesto por la rosca, por el empaque, que es el que permite que no se salga el líquido hacia abajo, y la cuchilla. Y a su vez la cuchilla está compuesta por tres microcomponentes que son la cuchilla que va hacia arriba, la cuchilla que va hacia abajo y el pin central que une todos esos dos elementos con la base de la cuchilla. Entonces mire que son diferentes macrocomponentes y microcomponentes. Entonces si uno los puede identificar, pues va a poder desarrollar obviamente mucho más fácil o esta tarea del análisis morfológico
les va a ayudar a facilitar la tarea de encontrar cuáles son esos macrocomponentes o microcomponentes que van a poder desarrollar el producto. ¿De qué parte uno, o sea, qué información solicita el análisis morfológico? Pues los atributos de diseño. ¿Para qué? Para generar nuevas posibilidades y aquí lo que les comentaba, la innovación, obviamente, en el proceso de la forma o de la definición de macro y microcomponentes. Entonces, estas son las 3 etapas del análisis morfológico. Tiene primero una etapa de análisis, donde yo precisamente empiezo como a buscar información en relación a esas diferentes funciones y medios. Luego tiene la segunda etapa, que es la etapa de combinación, donde yo empiezo a mezclar esos diferentes medios que hallé y sus diferentes variaciones. Y finalmente tengo la búsqueda morfológica, que la búsqueda morfológica me va a dar un elemento clave que es ¿cómo es que se llama? El producto morfológico. ¿Listo? La búsqueda morfológica me va a dar eso. Entonces, bueno, ¿qué se hace en la etapa de análisis? Primero, debemos escoger el problema que vamos a resolver o qué situación o objeto vamos a mejorar. Número 2, vamos a analizar los atributos de diseño que lo componen. Entonces ya nosotros conocemos esos atributos porque sabemos cuáles son las metas, objetivos, restricciones, funciones y medios. Entonces tenga en cuenta la clasificación de los atributos de diseño, lo que les acabo de decir, y determine si el atributo de diseño es o no relevante para utilizar los medios y las funciones correspondientes a esto. Y número 3, analizar las variantes o alternativas de cada medio. Entonces ya les voy a explicar ahorita con un ejemplo concreto para que me entiendan bien esta parte. Número 2, viene la etapa de combinación. Entonces, ¿qué debe hacer uno en esta etapa? Primero, efectuar todas las posibles combinaciones con las variantes de cada medio. Segundo, el número total de todas las posibles combinaciones es lo que se denomina el producto morfológico. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Se han determinado los medios A, B y C. El medio A tiene 3 variantes, A1, A2, A3. Igualmente el medio B, B1, B2, B3. Y el medio C tiene 2 variantes, C1 y C2. El producto morfológico es el conjunto de todas las combinaciones, es decir, los 3 medios o variantes del A por los 3 medios o variantes del B por los 2 medios o variantes del C. Y entonces sería 3 del A por 3 del B, 9. Por 2 del C, 18. ¿Sí? Entonces tendría yo 18 posibles maneras diferentes de resolver un componente que desarrolle una subfunción de las que hallamos en el análisis funcional, ¿no? en la caja transparente. Entonces ahora sí les explico. Vamos a reemplazar estos medios A, B y C con implementaciones o medios. Entonces, por ejemplo, digamos que yo como objetivo, ¿sí? En esta etapa de análisis, voy a escoger el problema a resolver. Entonces necesito desarrollar una escalera que sirva, por ejemplo, para alcanzar objetos que estén a 3 metros del suelo, que sea liviana, que sea resistente, que no tenga, por ejemplo, que no sea conductora de la electricidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo ese tema. Y además que sea plegable. Entonces, bueno, ahí analicé los atributos. Entonces, por ejemplo, en el caso del medio A, estoy hablando de una escalera que sea un material que no sea conductor de la electricidad. Entonces, supongamos que este es el medio A. El medio a través del cual voy a construir la escalera o el material a través del cual voy a construir la escalera, pero, ojo, ese material no puede ser conductor. Entonces, si no es conductor, ¿de qué lo puedo hacer? Por ejemplo, de plástico. Entonces, este sería A1. A2, ¿qué sería? Entonces, por ejemplo, de fibra de carbono, que no conduce a la electricidad, ¿listo? Y A3, entonces lo hago, por ejemplo, digamos, de cerámica, ¿sí? Que la cerámica tampoco
es conductora de la electricidad. Entonces, mire, ahí tengo el medio A, que tiene 3 variantes. Listo, resulta que el medio B es que sea plegable. Entonces, si necesito que sea plegable, entonces voy a hacerlo plegable por poleas. Este es el medio B1. No, pero voy a hacerlo plegable por pliegues, ¿sí? O sea, como por origami, pues. Entonces es el medio B2. Y el medio B3, entonces, ¿qué otra manera de plegar conocen ustedes? Digamos a través de ejes, ¿sí? Entonces sería el medio B3. Y el medio C, que tiene 2 variantes, entonces, por ejemplo, la manera de portabilizarla. Entonces, sería el medio C. Entonces, lo puedo portabilizar a través de digamos, de una manigueta que me sirva para levantarla, o de un elemento externo que, digamos, el empaque, ¿sí? Que me permita levantar el empaque como tal. Esos son los 2 medios diferentes. Entonces, a eso se refiere, digamos, las diferentes variantes. En ese caso, cuando hablamos del producto morfológico, es que estamos multiplicando estas 3 opciones y las estamos combinando con estas 3 opciones de acá. Y finalmente esas 9 alternativas las estamos combinando con estas otras 2 para que nos dé 18. ¿Qué quiere decir esto? Que si este A1, por ejemplo, es fibra de vidrio y B1 es plegable por poleas y C1 es portable por manigueta, entonces yo tendría aquí que esto sería una escalera de fibra de vidrio plegable por poleas y que tenga manigueta para levantarse. ¿Ya? Entonces aquí sería fibra de vidrio plegable por poleas y el C2 que sea a través del empaque, se levante a través del empaque. Entonces es empezar a desarrollar estas ideas, cada una de estas ideas, ¿sí? Para saber cómo debería ser la escalera al final, cómo la voy a plantear. Entonces ahí viene el paso 3, que es la etapa de la búsqueda morfológica. Entonces aquí consiste en analizar las combinaciones dadas por ese producto morfológico y observar las posibilidades creativas. Entonces se puede llevar a cabo de 2 formas, al azar o por enumeración ordenada. Al azar es que yo cojo cualquiera de estas diferentes combinaciones del producto morfológico y empiezo a desarrollarlas. O de manera numerada, pues en orden, es por ejemplo, a este le asigno 1, a esta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Entonces empiezo a desarrollar desde la primera hasta la número 18. Bien, aquí hay que tener en cuenta algo y es que a veces cuando uno está desarrollando este proceso, el número de variantes puede ser altísimo. O sea, por ejemplo, 18 variantes diferentes o formas diferentes de desarrollar un producto, o ni siquiera un producto, sino la función, una de las funciones que cumple un producto es un número muy elevado. Entonces imagínense si esa es solamente una subfunción y yo tengo, digamos, dentro de mi proceso de análisis de cada transparente 10 subfunciones, supongamos que cada una de esas 10 subfunciones tenga 20. Estaríamos hablando de 200 elementos diferentes que pueden desarrollar esas subfunciones. Eso es un número que donde yo me pongo a analizar no voy a terminar nunca. Entonces en este caso, cuando el número de variantes es elevado, el número de combinaciones obviamente se puede volver inmanejable. Entonces debemos eliminar las combinaciones de 2 o más variantes que se consideren inviables. Es decir, dentro de la parte del análisis de los medios, de las variantes de los medios, habrán algunos que cumplen con el desempeño y otros que no cumplen. Entonces los que no cumplen con el desempeño yo simplemente los saco. Y al sacarlos, pues obviamente ya las combinaciones que estén incluyendo esos medios pues no van a ser relevantes. Entonces también las elimino y al final pues voy a obtener un número menor de producto morfológico. Entonces tengo que pensar en las que no cumplan con las restricciones y pues en consecuencia allí elimino todas las que se derivan. ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, entonces ya esto se los voy a explicar con un ejemplo concreto. Véalo, aquí está.
que yo creo que así sí queda más claro. Entonces, póngale cuidado. Vamos a hacer el análisis morfológico de una remachadora de clavos. ¿Sí? Una de estos elementos que, que permite pues poner clavos, o sea, remaches o clavos pues dentro de la madera. Entonces, bueno, supongamos que a través del análisis morfológico a través del análisis funcional nosotros obtuvimos este análisis de caja negra y caja transparente. Por ejemplo, a través de la caja negra, un momentico que por acá me estaban preguntando. No sabría decirte, Ángel, por qué no puede abrir la reunión desde la aplicación. Pues yo normalmente yo no tengo instalada la aplicación en el computador y lo que hago es abrirla directamente desde el navegador. Ok. Bueno. Listo. Entonces continúo por acá. Bueno, entonces a través del análisis de caja negra y caja transparente, nosotros tenemos estas entradas y estas salidas. Supongamos, la función principal del elemento que nosotros tenemos es colocar remaches. ¿Por qué nos dimos cuenta de eso? Pues porque aquí tenemos inclusión de energía, inclusión de clavos y fuerza humana, es decir, de la interacción con el usuario. Y entonces tenemos estos tres elementos, ingresan al sistema o al producto y sale un clavo impulsado. Entonces ahora destapamos esa caja negra y vamos a obtener esta caja transparente que hay acá, que tiene los mismos elementos. Entonces yo tengo ingreso de energía y esa energía accede a un elemento que almacena esa energía. Luego tengo los clavos y las puntillas ingresan a un elemento que almacene los clavos. Y aquí pues la importancia de lo que les comentaba cuando estábamos hablando del análisis de caja transparente, que era la característica de expresarlo en funciones. Mire que aquí está expresado en funciones: almacenar energía, almacenar clavos, detectar activación, convertir energía en traslación, aislar clavo, disparar herramienta, aplicar energía, traslación al clavo. Entonces ahí está expresado como verbo de acción acompañado de sustantivo. Listo, sigo por acá. Tengo fuerza, que es la interacción humana. Entonces la fuerza me permite detectar, o sea, a través de un elemento me permite detectar la activación de la herramienta. Cuando ya la energía está almacenada, los clavos también están almacenados y se detectó la activación, entonces ¿qué es lo que sucede? Se dispara la herramienta. ¿Sobre qué se dispara? Sobre un clavo que ya quedó aislado. Es decir, de todo ese almacenamiento, digamos, yo tengo 50 clavos en un elemento que los está almacenando, se aísla uno solito, o sea, se coloca uno, se dispara la herramienta y se convierte esta energía almacenada a través de un movimiento de traslación al clavo. ¿Sí? La energía es la que permite que el clavo salga disparado. ¿Listo? Entonces aquí se aplica la energía de traslación al clavo y finalmente sale el clavo impulsado. Entonces de esa manera es que funciona. ¿Sí? Yo acumulo la energía, le pongo clavos, disparo la herramienta. Cuando disparo la herramienta, entonces en el clavo aislado que hay ahí hay un elemento que convierte la energía de traslación y el clavo aislado en la aplicación de energía al clavo y sale el clavo impulsado. Eso es lo que sucede dentro del esquema. Entonces, mire, como aquí está expresado en funciones, yo voy a empezar a establecer el análisis morfológico, es decir, cómo es esta parte o cuál es la implementación que puede almacenar la energía, cuál es la parte que va a almacenar los clavos, cuál es la parte que va a detectar la activación y disparar la herramienta. Pero mire que como esto lleva una vía, o sea, aquí entra la energía, se almacena, se convierte en traslación y se aplica a un clavo para que salga el clavo impulsado. Entonces yo tengo aquí una vía que es las subfunciones que convierten esta entrada en esta salida. Tengo una segunda vía que es la que convierte los clavos en el clavo impulsado
y una tercera vía que convierte la fuerza humana o la interacción con el humano en un clavo impulsado. Esas son las tres vías en este caso que yo voy a generar. Bueno, para efectos de ejemplo, si a manera de ejemplo, solo voy a tener en cuenta la relación de una entrada con una salida. Pues no voy a hacer todo el análisis funcional, perdón, el análisis morfológico de la herramienta, sino que solamente lo voy a aplicar a una sola vía. Y la vía que escogí es la que me va a convertir la energía en un clavo impulsado. Es decir, voy a resolver a través de un mecanismo que cumpla estas tres funciones cómo convertir la energía en un clavo impulsado. Entonces debo tener un elemento, un microcomponente que almacene la energía, otro microcomponente que convierta esa energía en traslación y otro microcomponente que aplique la energía de traslación al clavo para poder que salga el clavo impulsado. Ahí tendría que hacer otro análisis morfológico para esta segunda vía y otro análisis morfológico para esta tercera vía. ¿Sí? Me refiero a estas de acá, de pronto que ustedes no alcancen a ver allí el... Entonces esto era lo que les decía, yo voy a analizar esta vía, pero tendría que hacer un análisis morfológico también para esta vía después y otro análisis morfológico para esta vía de acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a analizar. Entonces, bueno, todas las entradas obviamente deben convertirse mediante articulación de subfunciones en salidas y nunca quedará una subfunción sin relación alguna en la caja transparente. Esta era la otra característica que yo les decía que era importante en el análisis de caja transparente. Que todas las entradas estuvieran conectadas con subfunciones, las subfunciones interconectadas entre sí y cuando termine el proceso de las subfunciones, que estas a su vez estén conectadas con salidas para poder que se pueda implementar el análisis morfológico. Entonces, bien, voy a la etapa de combinación, es decir, el paso 2. ¿Sí? El primer paso es el análisis. Paso 2, etapa de combinación. Entonces aquí voy a mostrar la relación de una entrada con una salida, o sea, solamente esta vía, que está en amarillo. Miren que aquí están las funciones. Convertir energía de traslación al clavo, convertir energía de traslación, acumular energía y aplicar energía de traslación al clavo. ¿Eso qué es? Véanlas, aquí están. Almacenar energía, convertir energía en traslación, aplicar la energía de traslación al clavo. Bien, esas son las tres funciones. Ahora, lo que voy a hallar son los diferentes elementos que me van a permitir encontrar eso. En este caso, de acuerdo a lo que nosotros veíamos allá arriba, estas tres funciones que hay acá son A, B y C. Este es el medio A, el medio B y el medio C. Y recuerden que nosotros hablábamos de A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 y C2, allá arriba. Listo, esto es como si tuviera el medio A, tuviera la opción 1, la opción 2, opción 3 y opción 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser A1, A2, A3 y A4. B, ¿cuántos tienen? 1 y 2, entonces sería B1 y B2. C sería C1, C2 y C3. Entonces, ¿cuál sería mi producto morfológico? Es decir, el número de alternativas diferentes que resuelven eso. Yo tengo 4 del A, 2 del B, 3 del C, entonces tenemos 4 por 2 por 3. Tendríamos 24 alternativas diferentes en la mezcla de todos estos medios y sus variantes para resolver esta vía. Es decir, hay 24, yo tengo la posibilidad a través del análisis morfológico de encontrar 24 alternativas diferentes que conviertan la energía en un clavo impulsado, generando obviamente todas estas funciones. ¿Listo? Por supuesto, 24 alternativas diferentes es un número muy alto, es un número muy exagerado. ¿Por qué? Pues porque si aquí solamente en esta vía son 24, pues ¿cuántos habrán en esta vía central y cuántos habrán en esta vía de abajo? Pues serán un montón también.
Entonces, en este caso, mire lo que sucede allí. Yo ubico las subfunciones de la caja transparente acá y aquí coloco los medios y sus variaciones, de acuerdo, digamos, a cada uno de los diferentes elementos que hay allí. Y entonces aquí ubico las subfunciones extraídas de la caja transparente y aquí coloco los diferentes medios y sus variantes que resuelven esas funciones. Entonces, ¿qué hago a partir de allí? Tengo que analizar algo. Y es que como me dio el producto morfológico 24 alternativas diferentes, pues acuérdense de algo aquí, es que este es el mismo ejemplo de la clavadora, de la herramienta clavadora que me decía en la presentación anterior, en la que recién vimos, que me decía que debía poner un clavo por segundo y como mínimo la velocidad pico de clavados fuera de 12 clavos por minuto. Entonces póngale cuidado a lo que sucede ahí. Yo tengo que analizar cuáles variantes de estos medios, de este y de este, ¿sí? Cuáles de estas 4 variantes puede cumplir con esa velocidad pico de clavado. Es decir, empiezo a meter las restricciones para darme cuenta cuáles de esas me limitan el comportamiento y eso va a hacer que las implementaciones funcionen. Entonces, por ejemplo, un motor giratorio con transmisión es una manera de... Un motor giratorio con transmisión es una forma de poder desarrollar esta función de convertir la energía en traslación generando esa velocidad pico de clavado de 12 clavos por minuto y adicionalmente de 1 clavo por segundo. Entonces, esta entra. Un motor lineal, entonces no lo hace, por eso lo pongo en rojo. Un solenoide, ahorita vamos a ver qué es un solenoide, también está en capacidad de hacerlo, entonces lo dejo. Una pistola de riel no tiene la capacidad de poner clavos tan rápido, entonces este lo elimino. Y este también lo elimino. Listo, para acumular energía, un resorte, sí lo puedo hacer. Una masa en movimiento, no tendría la posibilidad de colocar un clavo por segundo. ¿Por qué? Porque yo necesito poner en movimiento primero la masa para poder acumular energía. En este caso no tengo el tiempo para eso, entonces por eso no me sirve. Aplicar energía de traslación al clavo a través de un sistema de un solo impacto me sirve. A través de un sistema de múltiples impactos también me sirve. Empujar el clavo no me sirve. ¿Por qué? Porque se demora mucho y la restricción de la velocidad pico de clavado no se va a poder cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya yo no tengo 24 alternativas diferentes porque reduje los medios. ¿Sí? Saqué todos los que están en rojo, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo tengo ahora del A, A1 y A3, ¿sí? Que son 2 alternativas diferentes. Del B tengo una sola y del C tengo 1 y 2. Entonces tengo 2 por 1 por 2. Entonces estamos hablando que mi nuevo producto morfológico serían 4 alternativas diferentes. Obviamente 4 alternativas diferentes son mucho mejor que analizar 24. ¿Sí? Es menos trabajo y obviamente va a ser mucho más certero. Entonces, ojo, aquí recuerden que se deben poner medios y no funciones. Estos son los medios y estas son las funciones, ¿no? Estas son las funciones como tal y estos son los medios que proponen para las funciones. Entonces, ojo con esto. Pese a que el sistema de empuje, este de acá, permite ejecutar la función, podría alterar de forma significativa el criterio técnico de velocidad de clavado y por ende los objetivos relacionados con este. ¿Qué quiere decir esto? Que como este no cumple con el requerimiento, entonces ¿qué pasa? Todas las posibles combinaciones que tengan este medio presente se van a desechar, que fue lo que hicimos nosotros acá. Entonces el nuevo producto morfológico simplemente es las que queden. ¿Listo? Después de que yo ya conozco mi producto morfológico, entonces ya viene la tercera etapa. O sea, ya aquí pasamos la etapa de análisis y la de combinación. Ahorita viene la etapa de búsqueda morfológica. Entonces la etapa de búsqueda morfológica. Póngale cuidado acá. La primera alternativa. Vamos a hacerla en orden, ¿sí? Convertir energía de traslación
a través de un motor giratorio, acumular energía a través de un resorte y aplicar de la energía de traslación al clavo a través de un sistema de un solo impacto. Es decir, mi alternativa o mi macro componente debería estar compuesto por estos tres componentes micro: un motor giratorio con transmisión, un resorte y un sistema de un solo impacto. ¿Sí? Esa es mi primera alternativa. Entonces quiere decir A1, B1, C1. ¿Listo? Póngale cuidado acá. Vean, ahí está la vía. Entonces, ¿qué hago para analizar esto? Bueno, un motor giratorio con transmisión. Entonces, véalo, aquí está. Este es el motor giratorio con transmisión. ¿Sí? Aquí en el motor, este motor está girando aquí, en esta partecita acá, es decir, esto está dando la vuelta así. Y este elemento que hay aquí es la transmisión, es una cadenita. Entonces, cuando él está girando, lo que está haciendo es recogiendo este tornillo sin fin. ¿Sí? Hacia arriba. Y en el momento en que esté recogiendo ese tornillo sin fin, lo que está haciendo es que en esta parte de acá se recoja este resorte. ¿Sí? Véalo aquí, el segundo componente, este resorte. Se recoge. Cuando el resorte se recoge, lo que está haciendo es acumular energía. En el momento en que acumula energía, llega el gatillo, tan, lo suelta, y ¿qué pasa? Esto ahí mismo libera la energía que hay en el resorte, y el sistema de un solo impacto le pega la puntilla y la expulsa. Entonces mire que aquí, de esta manera, resolví esta vía de acá. Almaceno la energía en un resorte, convierto la energía de traslación, sí, esta energía en traslación, perdón, convierto esta energía almacenada en traslación desde arriba hacia abajo y aplico la energía de traslación al clavo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A través del motor. ¿Listo? Esa es mi alternativa 1. Bueno, entonces viene la alternativa 2. ¿Cuál sería la alternativa 2? Motor giratorio con transmisión, resorte y un sistema de múltiples impactos, es decir, A1, B1, C2. Tengo acá, el motor presiona y libera rápidamente el resorte, almacenando y suministrando energía en varios choques. Entonces es un sistema de múltiples impactos. ¿Qué significa eso? Mire, yo tengo el motor ubicado aquí. El motor está permitiendo que esto gire. En el momento en que esto está girando, lo que está haciendo es que lleva esto hacia arriba, ¿sí? Cuando está uniéndose acá, y esto está haciendo que se recoja el resorte. Cuando se recoge el resorte se almacena energía, ¿sí? El motor con transmisión, véalo, aquí está, la transmisión sería estas tres paleticas. Entonces, en el momento en que él sale de aquí, de esta área, libera esto y esta pieza va hacia abajo. Y aquí le pega al clavo y sale el clavo expulsado. Entonces, esa sería la alternativa número 2. Y estamos hablando de que es la alternativa que hace lo mismo, ¿no? Está convirtiendo la energía acumulada en un clavo impulsado. Mire que aquí también está haciendo lo mismo. Está convirtiendo la energía acumulada en un clavo impulsado. Listo. Siguiente. A3, bueno, que en este caso sería la segunda alternativa o la variante de A, con la primera de B, con la segunda de C. Un solenoide que convierta la energía en traslación, un resorte que acumule la energía y un sistema de múltiples impactos. Entonces, ¿cómo actúa un solenoide? Un solenoide es un elemento electromagnético. Ese elemento lo que hace es un mecanismo electromagnético. Ese elemento lo que hace es lo siguiente. Él tiene aquí y acá unos imanes.
Entonces los imanes lo que hacen es que cuando yo le aplico una carga, ellos toman este elemento que hay aquí y lo retraen, o sea, lo mueven hacia arriba. Y en el momento en que yo invierto la polaridad de esa carga magnética, bueno, por supuesto cuando esto está subiendo está recogiendo el resorte que yo tengo acá, acumulando la energía. Y en el momento en que yo invierto la polaridad o suelto, o sea, dejo de electrificar el sistema, la energía acumulada aquí se libera y el resorte hace que esta piecita se mueva y le pegue aquí al, al clavo. Entonces, de esa manera va a producir el clavo impulsado. Entonces, esta es la tercera alternativa. Habría una cuarta alternativa que ¿cuál sería? Un solenoide a través de un resorte y un sistema de un solo impacto. Entonces, bueno, eso es un ejercicio pues que cuando estamos en presencial lo desarrollamos y les digo, bueno, piensen entonces cómo sería esta alternativa. Entonces es un trabajo en grupo pues como que lo empiezan a hacer allí todo este rollo, pero pues por obvias razones aquí no vamos a desarrollar porque pues no habría manera, digamos, de que lo presenten allí ustedes porque ustedes no están reunidos ni nada de eso. Entonces, bueno, entonces ahí mire que tengo cuatro alternativas diferentes de acuerdo al producto morfológico que tenía. 2 por 1 por 2, entonces serían cuatro alternativas que pueden solucionar esto. Entonces, ¿cuál de esas cuatro alternativas puedo seleccionar? Entonces, mire la definición final, lo que tiene. Elección de la alternativa. Entonces, se determinó que los elementos internos convenientes para la solución eran el motor giratorio con transmisión, el resorte y el sistema de un solo impacto, es decir, la alternativa 1, esta. ¿Por qué? Usted dice, hombre, estos son sistemas de múltiples impactos, pueden hacerlo más rápido que la primera alternativa. Y sí, es verídico. Pero recuerden que si estas opciones estaban aquí, están consideradas acá, es porque alcanzaban la velocidad pico de clavado y la velocidad de un clavo por segundo. Bien, entonces, esta alternativa, ¿por qué se escogió? Porque es la que se puede, mire, pese a que la velocidad se puede mantener casi al límite de los requerimientos técnicos, los elementos en su conjunto permiten utilizar una mayor cantidad de piezas estándar, lo cual disminuiría los costos con respecto a las otras alternativas. ¿Qué quiere decir eso? Que por cuestiones de costos sale mucho más barato producir esta alternativa, así sea la más lenta. Independientemente de que sea la más lenta, está cumpliendo ya con las restricciones que requiere el proyecto. Entonces, de esta manera se selecciona la alternativa 1. ¿Por qué? Porque este motor es un elemento estándar. La cadena, pues, es un elemento estándar. El tornillo sin fin también es un elemento estándar. El resorte lo mismo. Mientras que acá, este elemento tendría que fabricarlo. Este elemento, es decir, la transmisión acá, también tendría que fabricarla. Entonces, estos dos procesos de manufactura adicionales van a hacer encarecer el objeto. ¿Sí? Lo mismo que aquí, tendría que fabricar obviamente este elemento y estos dos de acá, mientras que en los otros simplemente son elementos estándar que puedo conseguir en cualquier tienda y que por mercado de repuestos van a disminuir costos y por producción van a disminuir costos. Entonces es mucho más favorable para aumentar la utilidad del producto y para dar la garantía a las personas o a los clientes de que si se les llegara a dañar una pieza la van a poder conseguir fácilmente o la remachadora va a poderse reparar mucho más rápido. Entonces, bueno, ese es el tema del análisis morfológico. Es básicamente ese método analítico combinatorio. Entonces, ahora sí vamos a trasladar esto a la rúbrica. Entonces, por ejemplo, la rúbrica, que es la EPC2, tiene definición de criterios técnicos y análisis morfológicos. Entonces, mire lo que dice acá. Plantea adecuadamente un listado de métricas y una matriz de necesidades métricas, objetivos versus especificaciones técnicas. ¿Qué significa esto? Que ustedes desarrollen esta partecita de acá. Esta. Van a coger el listado de objetivos
a alcanzar por el objeto, ojo, es por el objeto, no por el proyecto, los objetivos del objeto o del juego en este caso. Y van a establecer las especificaciones técnicas de esos objetivos. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen el juego debe durar como máximo 2 horas, bueno, ¿cuáles son los criterios técnicos, especificaciones técnicas? Es decir, los elementos que van a poder hacer que eso se cumpla. ¿Por qué va a durar 2 horas? ¿Sí? Que debe estar hecho, digamos, las tarjetas deben estar hechas digamos, deben ser legibles. Entonces, ¿qué tipo de letra van a colocar o van a manejar allí? Entonces debe estar especificada. ¿Por qué? Porque es que es la letra más legible, porque es la letra más grande, porque es la letra más delgadita, porque tiene las formas más claras, porque, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las especificaciones técnicas en general del juego? Y lo segundo que van a tener que hacer es el análisis morfológico. Define los componentes técnicos a incluir en su propuesta de diseño desarrollando un cuadro morfológico del artefacto diseñado. Como ustedes ya tienen la caja transparente y la caja negra de esa alternativa que ya salió, se supone que ustedes después del método AHP identifican algunas variables que tienen las otras alternativas y que pueden integrar a la alternativa seleccionada. Eso va a hacer que evolucione. Entonces, en el momento en que evolucione, pues posiblemente cambien un poco esos análisis funcionales, hablando de la caja negra y la caja transparente. Entonces, ustedes hacen los cambios respectivos, recuerden expresarlo en funciones, sin hablar de los medios y las implementaciones, y después, entonces van a hacer lo mismo que les acabé de mostrar dentro del análisis morfológico, que es, teniendo esto, van a coger una sola vía. Ojo, yo no les voy a pedir que hagan todo, sino solamente que me muestren una vía, así como está acá. Es que hagan una vía, analicen función 1, función 2 y función 3, es decir, A, B y C. O si son 5 funciones, entonces serán A, B, C, D, E, ¿sí? Y así sucesivamente. Después de que tienen esto, entonces establezcan cuáles medios permiten identificar esto. Por ejemplo, aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 3, listo, para poder generar el producto morfológico. Entonces, lo mismo acá, etapa de combinación, piensan en los diferentes medios, establecen el producto morfológico y después empiezan bueno, de acuerdo a las restricciones que ustedes tienen, empiezan a sacar los medios que no creen que vayan a tener relevancia, porque van en contra de las restricciones, y luego hacen la búsqueda morfológica, que es simplemente combinar dos alternativas, 2, 3 alternativas, las que tengan, digamos, dentro del producto morfológico, para desarrollar ese tema del juego. Es solamente una sola vía, no necesito pues que lo hagan con todas, sino nomás una sola vía que me demuestren que efectivamente pues este tema quedó claro. Aquí en esta carpeta de clase de la temática hay una carpeta de documentación que tiene unas lecturas que explica un poco más a fondo el tema de lo que les acabé yo de explicar. ¿Correcto? Entonces, pues si de pronto tienen alguna inquietud o alguna cosa, pues les recomiendo primero que lean esta parte para que de pronto puedan salir de dudas primero de acá, y después si tienen preguntas, entonces pues que ya lo podamos hacer a través de una asesoría o a través del correo electrónico, etcétera. ¿Listo? Aquí está análisis morfológico y este también es de análisis morfológico. Es como la parte teórica. Entonces, échenle una ojeada ahí que está cortico también y puede resolver inquietudes. Entonces, bueno, ahí está completa la rúbrica, ¿listo? Ya lo que hay que presentar. ¿Cómo vamos a presentar eso la próxima clase? La parte de la AHP me la van a presentar pues en exposición, y la parte de lo concerniente a la alternativa de solución. Voy a abrir aquí la rúbrica para que lo vean. Es decir,
La parte, bueno, esto sí es simplemente a manera de recordación, ¿sí? Definición del problema, formulación del concepto de proyecto, ajuste de alternativas, esto ya ustedes lo tienen. Entonces lo que van a presentar, recuerden, aquí en el método HP es los 5 criterios y me los van a explicar qué significa cada uno. Eso lo van a hacer en exposición. Presenta un proceso estructurado para la evaluación, entonces me van a presentar el gráfico que tiene toda la estructura jerárquica con todos los numeritos y el cálculo final para evidenciar cuál fue la alternativa que quedó seleccionada y a su vez las diferentes alternativas, o sea, las características complementarias que extrajeron de las diferentes alternativas de los compañeros. Y luego la evolución de la alternativa, ¿no? En una infografía, que eso sí me lo van a presentar en un video, ojalá no más largo de 10 minutos. Ojo que la entrega, la exposición como tal de esta parte del AHP la vamos a hacer en aproximadamente unos 10 minutos también. O sea, eso no requiere mucho tiempo. Entonces hacen el videíto de 10 minutos como máximo. La metodología de la HP si la vemos la siguiente clase en exposición de 10 minuticos. Y también en la exposición de 10 minuticos pues me van a presentar los criterios técnicos que generaron y el análisis morfológico para poder entenderles cómo evolucionó la propuesta. Y por supuesto en el video está reflejado cómo funciona, qué le metieron de nuevo, o sea, cómo la innovaron, etcétera, etcétera, lo que es evolución netamente. Bueno, ¿qué de eso han adelantado? ¿En qué cosas tienen dudas? Como para que empecemos a resolverlo acá. Profe, una pregunta. ¿Esto de la definición de los criterios y el análisis morfológico y el modelo físico también es para el próximo jueves? Sí, señor. Pero como les digo, es muy corto, eso es muy esquemático. Se supone que ustedes deberían tener ya la alternativa resuelta, ¿sí? Porque ya la alternativa ganadora es una que ya existe. Lo único que van a hacer es evolucionarla. Entonces, por eso se está hablando de que realmente el trabajo aquí es hacer el método AHP, definir los criterios técnicos y sacar el análisis morfológico, porque lo otro ya lo tienen prácticamente, o sea, no es sino complementarlo. O sea, esas son las tres cosas diferentes que hay para hacer. Y adicionalmente eso no lo venimos trabajando únicamente de hoy hasta dentro de 8 días, sino que eso lo veníamos trabajando en teoría desde la semana pasada. La semana pasada también en clase yo les mostré esta rúbrica y les dije qué era lo que había que hacer. O sea que como quien dice, ya al día de hoy ustedes deberían tener el método AHP ya hecho y lo debieron debieron haber seleccionado la alternativa e identificado en las otras alternativas que era bueno para empezar a hacer la evolución de la alternativa. O sea, palabras más, palabras menos, de hoy a dentro de 8 días deberían tener el trabajo de hacer la definición de los criterios técnicos y el análisis morfológico. Lo otro ya lo debieran haber tenido, ¿no? Porque lo venimos trabajando hace 8 días. Por si no lo tienen, porque me imagino que como el compañero, como el grupo del compañero estarán también así como, uy, ¿cómo así? Yo no sabía que eso había que hacerlo, o esto era para hoy, o no sé qué, o pues porque yo también fui estudiante y yo dejaba las cosas para el final, pues entonces saben qué es lo que hay que entregar allí. Entonces, pues, para que se los digo desde ahora para que le vayan poniendo pilas porque estos ya son los últimos detalles de la propuesta antes de la entrega final como tal, que la entrega final sí es netamente comercial. Entonces, esto debe estar ya resuelto para que ustedes las propuestas de juego ya las tengan en detalle, ya sepan qué materiales van a utilizar, cómo hacer el diseño gráfico de las propuestas, cómo gana uno, cómo pierde, cómo no sé qué, todo eso ya debe estar muy, 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 muy claro. Listo, ¿qué otra cosa tienen para preguntar?
por ahí había un grupo que me había escrito que necesitaban, bueno, que me iban a comentar algo de las propuestas que tenían o algo así. No sé si lo quieran hacer de una vez. Profe, te estoy escribiendo por el chat, por favor, sí, o sea, pues somos nosotros, Ya. entonces, Ok, listo, listo. Bueno, si quieren ahorita entonces miramos entonces lo que tienen ustedes de la HP. Bueno, qué otra pregunta tengan de esto? Lo que pasa es que muchachos, yo me imagino que en este momento están como volando porque como todavía no han avanzado en el proceso, les recomiendo que este fin de semana trabajen bastante, este fin de semana que es puentecito, avancen bastante con ese tema para que el próximo jueves pues tengan una presentación bien completa. Porque ya como les digo, esto es ya la parte final, ya se supone que aquí o sea, esta es la última entrega en la que hay que hacer definición y ajustes de la propuesta. Ya las otras son la propuesta final. Entonces, bueno, vamos a dejarlo más bien a que cuando vayan avanzando, si tienen elementos o cosas para mostrarme, pues me manden a través del correo electrónico o cuadramos de pronto asesorías en el transcurso de la semana. Entonces, cualquier pregunta que tengan, me escriben al correo electrónico. Entonces, bueno, nada, me quedo con el grupo de Camilo, que me habían dicho que necesitaban mostrarme pues como los adelantos del método HP. Entonces, listo, muchachos, vamos a dejar hasta allí y cualquier inquietud a lo largo de esta semana a través del correo electrónico con mucho gusto. Que tengan buen resto de noche. Gracias, profe. Listo. Pónganse las pilas, muchachos, gástenle tiempo porque la gran mayoría de las malas notas que han salido es porque precisamente no le han dedicado como bastante tiempo al curso. Entonces ya es el último esfuercito porque ya esto aquí en un mes ya no, ya terminamos. Hagan el último esfuercito para que salgan a diciembre bien, con buenas notas. Bueno, nos Profe, pintamos. Ajá. pregunta, el análisis morfológico y la definición de criterios es con cada alternativa o con la... No, con la seleccionada. No, con esta Ah, ya. alternativa no, solamente con una, con la que seleccionó el HP. Ah, listo, Dijeron. profe, gracias. Listo. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, pues que estén bien. Listo, muchachos. El Camilo y su combo, cuéntenme pues. Si quieren, me van a compartir pantalla o qué? Sí, señor. Listo, entonces esperé yo aquí la grabación.